Próximo juicio de Daniel Sancho, 57 testigos, declaración de su exnovia y el cruento delito que enfrenta. El Tribunal Provincial de Samui será el escenario de este proceso judicial, programado entre el 9 de abril y el 3 de mayo. La sentencia podría ser anunciada de 4 a 8 semanas después del cierre del juicio. La cuenta atrás para el juicio de Daniel Sancho en el Tribunal Provincial de Samui comenzó este Viernes Santo, 29 de marzo. Se iniciará el próximo 9 de abril y se extenderá durante 15 días laborables, finalizando el 3 de mayo según lo previsto. Después las partes tendrán la oportunidad de realizar un alegato final y se establecerá una fecha para la lectura del fallo. Esta última podría anunciarse entre 4 y 8 semanas posteriores al cierre del juicio. El juicio contará con al menos 57 testigos entre todas las partes involucradas. La Fiscalía presentará 28, mientras que los abogados de Edwin Arrieta incluirán 2 más en su lista, entre ellos los padres de la víctima, contados como 1. Por otro lado, la defensa llevará al menos 27 declarantes al juicio. Según informó Tardear el pasado 14 de marzo, la lista de testigos incluirá a la persona que encontró los restos mortales de Edwin Arrieta, la propietaria de la villa donde ocurrieron los hechos, así como la vendedora del kayak que Daniel Sancho presuntamente utilizó para cometer el crimen. También se espera la comparecencia de periodistas, traductores, forenses y psicólogos como testigos. Rodolfo Sancho, padre del acusado, ha sido citado para hablar sobre el estado de ánimo de su hijo Daniel antes de su viaje a Tailandia, según lo notificado por el programa de Telecinco. Además, Laura, la última pareja del joven cocinero, testificará sobre el mismo tema. Carlos, un amigo cercano de Daniel Sancho, podría brindar información sobre el presunto miedo de Edwin. Por otro lado, la criminóloga Carmen Balfagón comparecerá como perito para denunciar posibles irregularidades en el caso. También se suman otros 5 testigos protegidos, cuya identidad se mantiene en reserva. Si no hay cambios, el primer día del juicio permitirá que la defensa, la Fiscalía y los abogados de la familia de la víctima presenten un alegato inicial de 5 minutos cada uno. Luego comenzarán las declaraciones de los testigos de manera presencial. Los primeros en declarar serán los testigos de la Fiscalía, seguidos por los citados por el abogado de Daniel Sancho Aprichates Rinuel. Además del equipo legal en Madrid liderado por el abogado Marcos García Montes, el joven cuenta con su apoyo. Una vez concluido este proceso el 3 de mayo, las partes tendrán la oportunidad de realizar un alegato final, y se establecerá una nueva fecha para la lectura del fallo, según lo dispuesto por el juez durante una vista a puerta cerrada el 12 de diciembre anterior. Daniel Sancho se muestra tranquilo ante el juicio, convencido de que será absuelto porque actuó en defensa propia. Así lo reveló en una reciente entrevista con EFE, expresando su deseo de que se aclaren los malentendidos y las mentiras que se han dicho. El acusado está enfrentando 3 cargos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación ajena. Hasta el momento ha admitido solo el segundo cargo, que podría conllevar hasta 1 año de prisión. La Fiscalía ha afirmado que Sancho planeó el asesinato y empleó la violencia para cometerlo, aunque se desconoce la forma exacta en que ocurrió. En el juicio buscará demostrar lo que realmente sucedió. Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron 1 año antes del crimen a través de Instagram. Habían quedado en Pangan el 2 de agosto, donde ocurrieron los trágicos eventos. El hijo del actor Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo fue detenido formalmente 2 días después de acudir a la comisaría para denunciar la desaparición de su amigo. La familia de la víctima se presentará en el juicio con el respaldo de Ospina Abogados de España y un equipo legal tailandés, reclamando 410.000 euros a Daniel Sancho en concepto de responsabilidad civil por el asesinato de Arrieta.